Buenos días a todos. Yo creo que vamos a ir empezando porque vamos con un poquito de retraso, así que sin más retrasos vamos a empezar con la primera mesa de proyectos educativos y experiencias de aprendizajes en medios comunitarios y del tercer sector. La primera comunicación es la de Luis Alain de la Noval Bautista, que nos va a hablar del modelo proyectivo de sostenibilidad multidimensional en medios comunitarios. Bueno, reitero los buenos días y mi agradecimiento por la invitación a formar parte de este panel en este evento, que sobre todo la jornada de ayer nos dejó muchísimas experiencias que se están realizando en la práctica, y ese partir de la práctica para reflexionar desde la teoría y producir nuevos conocimientos creo que es muy necesario. En ese sentido, realmente lo que vengo a compartir con ustedes son algunas ideas preliminares de un proyecto de investigación para diseñar un modelo multidimensional de sostenibilidad en medios comunitarios. El proyecto aún está naciendo, con lo cual son ideas preliminares, pero que este tipo de espacios permite ajustarlo, perfeccionarlo y mover un poco las ideas. De manera tal que justamente el objetivo general de la investigación es diseñar un modelo proyectivo de sostenibilidad multidimensional en medios comunitarios. Y se propone, como objetivos específicos, sistematizar los fundamentos teóricos metodológicos sobre medios comunitarios desde el paradigma de la comunicación y la justicia ecológica social. En la diapositiva aparece comunicación para el desarrollo y el cambio social, pero justamente en la medida que vamos avanzando en la literatura especializada nos vamos dando cuenta que hay un desplazamiento teórico en cuanto a este paradigma, y las tendencias más contemporáneas ya están apuntando hacia una reflexión sobre comunicación y justicia ecológica social, de manera tal que se va desplazando también los modelos conductistas, verticales, porque el para siempre indica cierta unidireccionalidad que pretende superar este enfoque. Analizar críticamente el marco regulatorio sobre medios comunitarios en el contexto iberoamericano, que sabemos que es plural, diverso, complejo, que tiene ciertas particularidades, pero esto es lo que nos permitiría después establecer ciertas generalidades. Otro objetivo específico de la investigación sería determinar un sistema de indicadores multidimensionales para garantizar la sostenibilidad en medios comunitarios, fundamentar los principios, componentes y dimensiones sobre este modelo proyectivo y, por último, validar el proyecto a través del criterio de expertos. Expertos que obviamente no son solo académicos, sino también especialistas y actores de la práctica para legitimar su pertinencia, comprensibilidad y trabajar en la versión final del proyecto. Bueno, los fundamentos teóricos que sustentan esta investigación parten de los modelos y referentes de autores como Alfaro, Gumucio Dragón, Alejandro Barranquero, Martínez y Sierra, Guadet, Montero y Moreno, Engel, Ferrón, algunos de ellos, por supuesto, que son muchos más, la comunicación participativa en medios y la sostenibilidad del tercer sector de la comunicación, donde destacan autores como Arévalo y Ortiz, Barranquero y Candón, y otros, Manuel Chaparro, en fin. Seguimos. Con lo cual, a partir de la reflexión de estos autores y en una primera, insisto, una primera aproximación a definir qué vamos a entender como sostenibilidad de los medios comunitarios, la entendemos como ese proceso de compromiso con la ciudadanía que hay que gestionarla a través de modelos híbridos donde se articulan las garantías políticas, jurídicas, institucionales, estructurales, organizativas, diversas formas de financiamiento económico, la participación como eje central en la producción y gestión de los contenidos para un efectivo ejercicio al derecho a la información y la comunicación, el trabajo en red con diferentes actores del desarrollo, la capacidad tecnológica, transparencia y control ciudadano sobre los medios, y asimismo se deberá prestar especial atención a la responsabilidad social a través de un enfoque de interculturalidad y justicia ecológica social.
Antecedentes de este proyecto de investigación: tenemos por una parte los indicadores de desarrollo mediático, el marco para evaluar el desarrollo de los medios de comunicación del PIDC de la UNESCO del año 2008. Tenemos también la experiencia de Onda Local Andalucía, que trabaja en la sensibilización, cooperación internacional, investigación, formación, solidaridad y gestión de contenidos con 100 medios de comunicación públicos y locales y ciudadanos, no solo de Andalucía, sino que también tiene, relaciones con el sistema de medios de América Latina. Y bueno, pues en cuanto a los antecedentes, también tenemos el Laboratorio de Comunicación y Cultura de Málaga, el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universidad Autónoma de Barcelona y el proyecto de I+D+I, SOSCON, que propone un sistema de indicadores para la medición de la sostenibilidad del tercer sector de la comunicación. Y bueno, pues también tenemos, no se ve bien la... Hicimos algo aquí que no se ve bien la diapositiva. Ya. Bueno, de todas formas les voy comentando. Y por supuesto, toda la experiencia de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Red de Medios Comunitarios de España y otras organizaciones del tercer sector de la comunicación. Si me ayudas. Sí. Si no, ponemos el PDF y a lo mejor en el PDF se ve mejor. Sí. Ya está. ¿Ya? Sí, pero es que no se ve lo que hay más abajo. Yo creo que bueno, pero no hace falta que aparezca todo. Ya, ok. Bueno, no pasa nada. Vamos avanzando para respetar el tiempo. Ahora bien, la novedad de la investigación de alguna manera responde, si bien es cierto que existe una tendencia creciente hacia el reconocimiento que la información y la comunicación constituyen un derecho humano y un bien público, se consolida la comunicación y la justicia ecológica social como campo académico y práctico, son insuficientes los estudios realizados que se centran en el papel activo y protagónico de las ciudadanías en su rol de productoras de comunicación, que es uno de los ejes fundamentales de la sostenibilidad de los medios comunitarios. La mayoría de los modelos de sostenibilidad se centran en dimensiones económicas e infraestructurales, lo cual constituye un enfoque reduccionista de concebir la rentabilidad de los medios. Y bueno, de ahí la pertinencia de diseñar un modelo que articule de forma armónica y sinérgica otras dimensiones como las que ya mencionamos, políticas, institucionales, estructurales, socioculturales, entre otras. Sí. El tipo de investigación es de corte comunicológica, empírica, aplicada desde una perspectiva cualitativa y desde un método y un enfoque sistémico estructural. Los métodos y las técnicas que se proponen son la revisión bibliográfica, análisis documental, teoría fundamentada, la observación científica, entrevista en profundidad, grupos focales y grupos nominales para ser coherente con el diseño de una propuesta participativa y, por último, la validación del modelo por criterio de expertos. La unidad de observación y de análisis la constituyen medios comunitarios de Iberoamérica muy amplio, con lo cual tendré que establecer criterios de comprensión y pertinencia que me permitan ajustar, no lo dije, pero en un principio, o sea, para este proyecto opté por una beca Margarita Salas en la Universidad de Sevilla y los primeros evaluadores en su primer momento era para Cuba, me dijeron que era muy local, con lo cual después, con el ánimo también de obtener el financiamiento para la beca, lo amplié tanto que ahora tengo el gran reto de ver cómo resuelvo el tema Iberoamérica, que sabemos que es un monstruo de grande, pero creo que con la ayuda de todos ustedes en algún momento podré ir cerrando con criterios de comprensión y pertinencia. Y bueno, en ese sentido, uno de esos criterios, por ejemplo, pudiera ser políticas que protejan el tercer sector de la comunicación. Ya con eso se va reduciendo porque sabemos que desafortunadamente el marco regulatorio hoy vigente y existente en nuestros países de la región no siempre cuentan con una protección legal que legitime este sector. Y con esto ya sí voy cerrando. Resultados esperados con la investigación:
contribución a la democratización de la información y la comunicación, el diseño de este modelo multidimensional, la elaboración de un sistema de indicadores multidimensional para la medición y evaluación de la sostenibilidad de medios comunitarios y locales. Los resultados investigativos pueden constituir una fuente de consulta para las instancias que participan en la formulación, implementación y evaluación de políticas de información y comunicación, así como gestión, administración, regulación y producción de medios comunitarios y locales, la conceptualización, planificación, ejecución y evaluación de programas de alfabetización digital, mediática e informacional, pero también de educación para la comunicación. Ayer después en el debate que sosteníamos en el brindis de la noche, hablábamos de cómo las prácticas que se presentaron en la tarde-noche de ayer superaban el enfoque de la alfabetización mediática porque no se quedaban solo en lo mediático, sino que iban también a prácticas transformadoras en la comunidad, a la planeación estratégica, y su impacto también trascendía a los medios para llegar a las instituciones, a las comunidades, con lo cual creo que me posicionaría más desde un enfoque de educación para la comunicación. Y bueno, también un resultado esperado con este proyecto de investigación sería la sistematización de experiencias y proyectos de comunicación comunitarios en el contexto iberoamericano, la conformación de redes académicas, científicas, profesionales, pero también de la sociedad civil y de prácticas comunitarias, y la articulación, participación, alianzas y sinergias con proyectos de innovación, desarrollo e investigación en el campo de la comunicación para el desarrollo y el cambio social, que ya habíamos visto que se estaba desplazando hacia tendencias comprometidas con la justicia social. Creo que corrí y respeté el tiempo. Un minuto más. Gracias. Pues yo creo que ya doy paso a la siguiente comunicación, que va a ser la de Juan José García Rodicio, que nos va a hablar de los teleclubs en la Galicia rural, un modelo moderno para un tiempo de piedra. Día 3. Panel Radio Educativa Sesión. ¿Es este? ¿Dónde estamos? ¿Lo tienes? ¿Dónde estaría? A ver. ¿En alguna de estas carpetas? ¿En día 3? Día 3. Dale. Sesión 1. Ahí está. Yes. Ahí. Al PDF. Ahí. Listo. Ah, vale. Flechita bidireccional. Ah, sí. Bueno, Vale. gracias. Te voy avisando cuando sí, por sean favor. 10 minutillos. Venga. Lo voy a hacer en castellano por deferencia a nuestros compañeros cubanos y alguna otra persona que esté en otro lugar, o puedo hacerlo también, I could speak in English, o je parle en français, o vous voulez. Bueno, espero dentro de un año presentar este proyecto para mi tesis doctoral aquí en esta misma sala. Entonces, cuando encontré que había un congreso internacional de Quack FM, se me abrió el cielo abierto. Entonces, esto que tengo aquí en el PDF es como mi tesis resumida en 18 diapositivas y es un poco denso, creo que para vosotros ahora mismo, porque yo mismo me di cuenta que quizás no. Y al escuchar al compañero, tanto en los términos que se expresa como la redefiniría totalmente distinto. A pesar de que Isabel nos marcaba, dice, a ver, centra, objetivos, metodología y tal. Creo que es, además eso, estar en la misma mesa con nuestros compañeros y Isabel, que presentó el proyecto en el Parlamento Europeo, para mí es un poquito nerviosito, como si estuviese... Bueno, pero luego en la comida departiremos más cosas. Mi proyecto es sobre los teleclubs de Galicia. Como podéis observar, es una época en la que gobernaba un señor ahí de Ferrol, y estaba de ministro de Información y Turismo un señor que luego fue nuestro presidente del gobierno en la democracia, Manuel Fraga Iribarne. Pero por alguna razón, como en un congreso, en unas ponencias de algo de educomunicación presente, o sea, ¿qué me quieres contar? Teleclubs y redes comunitarias. Y le dije, a ver, es que te lo cuento desde el punto de vista que te dé la gana.
Pero ¿por qué un tipo que remonta Radio Clavi Lugo, Radio Comunitaria en Lugo, en el 2005, que hizo en Onda Cero Orense un programa sobre banda diseñada? O sea, os puedo contar la reunión en la que se decidió que el cómic en Galicia se llamase banda diseñada, os lo puedo contar, pero eso para otro congreso, ¿no? Y la tesis de Oliva Amorín, que me contaba Isabel que conocía, que yo hablaba con ella, le pedía información, y su tesis es sobre las radios comunitarias, pero dice, desde los teleclubs a las radios comunitarias. ¿Por qué se hace una tesis, una profesora en SLE, dice, desde los teleclubs? Y yo lo entendía, pero ¿cómo lo planteaba ella? En Galicia en 100 objetos, que es un proyecto del Consello de la Cultura Galega, hecho por Gago, y plantean, el objeto número 87 es una televisión de teleclub. ¿What? O sea, lo mismo, un torque de los celtas, no sé qué, y una televisión de teleclub, no la televisión. Yo lo entendía, lo que no entendía, no sabía muy bien cómo transmitirlo. Llevo 10 años trabajando en este asunto. Pousa es el decano de la Facultad de Periodismo de Santiago y sobre radios es la persona que más... Y su objeto, cuando le pidieron, es una televisión de teleclub. Cuando llegó la televisión, queridos amigos y amigas, en Galicia y en España somos y éramos rurales. No existe una España vaciada, no, está simplemente olvidada. Siempre estuvo ahí y siempre está ahí. Y si yo os digo los lugares donde había teleclubs en Galicia, diría, sí, ¿cómo? Sí. No existe ni un solo documento científico que diga dónde y cuándo había teleclubs, ni en Galicia, ni en España, en ningún lado. ¿What? ¿Qué? ¿Pero estaban? Sí. O sea, Montrove, ese centro cultural que veis, ¿es un teleclub? Sí. ¿Sabéis cómo financiaron el local de Montrove? Plantando 10.000 lechugas. Lechugas, rural. Montrove. Eso, que hoy es un imperio, es un centro tal. Lechugas, amigos, lechugas. La tesis de Rosacal, la que hizo la tesis, sí. Rosacal... Radio Liberty, libro imprescindible, o sea, Radio Liberty, en los Estados Unidos, desde España, radiaban a una súper alta frecuencia a la parte del este. Rosacal, su tesis doctoral es sobre publicaciones alternativas. Y ahí aparecen publicaciones de teleclubs, de mis teleclubs. Pero son esos medios alternativos de vecinales, son sí, ya lo eran. Os recuerdo las fechas. 64-79. Ayer hablaba con un señor de Castellón que me dice que montaron una radio comunitaria en Castellón en el 65, 66. ¿Quién lo llevaba? El cura. Otro libro de Rosacal, Benemérita Mujer, Los curas contra Franco. Sí, o sea que los curas y montaban radios y montaban medios alternativos y teleclubs. La tesis de música sobre la transición de Campos Calvo Sotelo, de segundo apellido, hay una entrevista en la que alguien del movimiento Voces Ceibes sería como nuestros Setze Jutges, los catalanes, creo que nos entendemos, ¿no? O sea, esa época los cantautores nos hablaban de política, los censuraban y todo eso. Quizás gente de más edad incluso los vio. Vale, uno de ellos dice que eran centros subversivos. Entonces yo... En mi cabeza empezaba a ver chiribitas, pero de verdad, unos teleclubs montados por el Ministerio. Aquí hay algo que cambia. Y luego, Radio Piratona emite desde Valadares. Y dice, coño, el teleclub. Perdón, bueno, es un acto académico, disculpad la... Radio Piratona emite desde el teleclub de Valadares, que es el más y mejor ejemplo de cómo una zona del rural de Vigo, cuando va allí... Cualquier político pide permiso para estar, no viene y te financia, pide permiso, si les parece bien, estar en el acto. Ese centro cultural, que tiene una banda de música, gestión profesional, gerentes, o sea, se autogestionan de verdad. Es una radio, o sea, es un centro comunitario absoluto, sus iniciativas son inmensas. ¿Por qué deciden los de Alga tener allí y decirles a los de Radio Piratona, subiros a Valadares? Pero fue un teleclub de los de Fraga. Bueno, ya no estaba Fraga. Un teleclub desde el franquismo. Sí, porque, y aquí serían los objetivos de la investigación, se pueden dar autogestión en una época
de dictadura. Quizás sí, Alain, ¿no? ¿Verdad? Puede ser, quizás. O sea, es un control estatal, pero la gente se va buscando la vida. ¿Qué actores y qué agentes nos facilitarían? Quizás la Iglesia Católica en aquel momento. Quizás sí, no sé. Maestros en escuelas, locales. Quizás, bueno, luego lo comentamos. Aquí había algo que no funcionaba. Entonces, básicamente inicié un estudio como descriptivo, o sea, exploratorio, pero enseguida me di cuenta que había una serie de factores de... O sea, ¿qué rayos son los teleclubs? Vale, empieza la historia en Radio Canadá, vamos en las zonas alejadas, Canadá es inmensa, vamos por medio de la radio a dar educación formal e informal abroad, o sea, la radio llega a 200, 300 kilómetros. La UNESCO en los 50 dice la tele y el rural puede ser un binomio fantástico. En Francia, años 53, 54, alrededor de París, zonas ruralísimas, o sea, que nos llevan aquí como 30 años de ventaja en cooperativismo, desarrollo lácteo, tal. O sea, nosotros vamos a aprender a Francia, ¿vale? Un teleclub era una asociación, nos juntamos, como si fuese una radio, a una directiva, un presidente, se reciben emisiones, se hacen encuestas de qué programas nos gustan y qué programas nos gustaría traer. Eso fue el proyecto en Francia. 50. En Italia, en Japón, en Polonia, en Egipto, en Israel. O sea, la idea de teleclub se quedaba como recepción comunitaria. Vamos a ver el partido de la Champions. Eso es recepción comunitaria. Un poquito más. Peuple Culture es como un movimiento de pedagogos, sociólogos de la comunicación. En el momento en que se crea el Ministerio de Cultura en Francia, que es el modelo a seguir. O sea, la cultura es ministeriable, igual que la igualdad es ministeriable, aquí hoy. Y en España, Adolfo Maillo, ese señor pedagogo, llamado en su biografía un pedagogo orgánico, ahí nos vamos a Gramsci, a los intelectuales orgánicos, o sea, que están en coherencia con el régimen y tal, pero es que este señor, yo fui a su archivo personal y estaba en contacto con lo más granado. Por eso el título de la ponencia es, quizás es moderno, es un modelo moderno para un tiempo de piedra. Tiempo de piedra, Alain, aquí en España, La larga noche de piedra es un verso de un gallego que tuvo que exiliarse, irse a Venezuela y luego volvió rebotado porque los galleguiños de allí de Venezuela quizás también eran a lo mejor más rancios de los que encontraba aquí, y dijo, viaje al país de los enanos. Bueno, pues esa larga noche de piedra para nosotros es la metáfora de nuestra dictadura. No sé, ustedes dentro de 50 años, cómo le llamarán a la época de los 50, 60. Y el grupo Gesta, ahí estaba Valdelomar. Para los que sean de comunicación audiovisual, este señor, Valdelomar, es uno de los experimentadores audiovisuales más importantes del siglo XX. Estuvo en las misiones pedagógicas de la República. Y resulta que estaba en este grupo que monta el Plan Nacional de Teleclubs. García Jiménez, que era un jesuita que monta uno de los primeros teleclubs y luego es uno de los que hace en los medios de comunicación sobre el franquismo en primera persona, y un cuñado de Fraga, porque era su cuñado el director general de información, llamado Robles Piquer. Compañero, hay muchos guiños aquí a distintas generaciones y aquí podría terminar mi ponencia después de todo este intro. Están creados, y hago otro guiño al compañero con la experiencia, asociaciones en el franquismo. Asociaciones en el franquismo es como decir, no sé, es como decir peces que vuelan, una cosa así. Las asociaciones que Gurriarán, que es un señor de la Fundación 10 de Marzo de Comisiones Obreras, desarrolla, dice, las asociaciones en Galicia, las culturales son o facho, ¿no?, o galo, ¿vale?, aquí Galicia, 5 o 6. Esas son las que consideramos como las nuestras, las banderas, las que llevaron el galleguismo, el nacionalismo. 5. Estuve anteayer en el fondo de Abrente, en Ribadavia. Abrente Ribadavia es una ciudad de 2.000 habitantes. Allí se fundó lo que es el teatro moderno. La muestra de teatro era reunir a todas las asociaciones culturales y no culturales, Teatro Circo, de Manuel Lorenzo, otros, si tenéis referencias. Pues, obviamente, en esa muestra de teatro de Ribadavia estaban teleclubs.
estaba el grupo de teatro aficionado más antiguo que estuvo en esa muestra de teatro fundacional del teatro gallego, es la misma en la que está Radio Piratona hoy. O sea, ellos habían empezado a trabajar en el mundo de la cultura 30 años antes ya, al mismo tiempo que otras como más de capital, pero resulta que Valadares es el rural de Vigo y Montrobe es el rural de Coruña. Y en Carballo, el Teleclub de Carballo lo era todo, todo. Los periódicos decían, toda la cultura y la animación sociocultural pasa por el Teleclub. Ah, ¿que era un centro parroquial? Sí, claro, es el centro parroquial. Pero todo, el Centro de Estudios Bergantiñas, todo se crea desde esa estructura. Y aquí terminaría mi ponencia, para no contaros toda mi tesis. Solo por generaros esa curiosidad, yo ya mi trámite lo tengo cubierto, espero dentro de un año presentar estas diapos, pero ya para conseguir un grado de doctor. Y quizá os puedo poner solo dos imágenes, 3 imágenes, después de todo el... Esto es un anuncio de Estella Galicia en gallego, en una revista de Teleclub, en gallego, en el año 1971. E se leis, dice: si maduramos unha cervexa perfeita no seu ponto, xusta ao seu gosto, isto é orgullo. Asiña produciremos na fábrica máis moderna de Europa, isto é progreso. Orgullosamente galega, la Estrella de Galicia. Isto está publicado en un sitio que non iríais ni de casualidad. Una revista de pueblito. Se buscaron la vida y encontraron, y esta joya está en esa revista, casi un fanzine de Teleclub. Esta es la revista Teleclub supermoderna, letrismo, esto yo lo llamaría letrismo, estaríamos en vanguardias históricas. Y esto es una radio porque se formaban a distancia, CEAC, Radio ECA, la formación a distancia, y se hacían, ellos, los paisaniños de ese pueblo, se hacían... Yo encontré esta arqueología en ese pueblito perdido. Este señor vivía en Sarre hasta hace muy poco, en Sada hace muy poco. Yo lo visitaba como viniendo a ver al mestre Mutenroy, el señor de este... Porque la sabiduría de este tipo, este señor, fue el pionero de Preescolar na Casa. Preescolar na Casa, y ya lo digo muy brevemente, es el proyecto de llevar la educación infantil por medio de la televisión y unos monitores, que es el proyecto comunicativo, digamos, teóricamente, para si estamos en un foro, de Two Step de Rogers. Es, llega la información, pero la filtramos y la adaptamos al medio. Rural. Los 4 primeros lugares pioneros de Preescolar na Casa fueron 4 teleclubs, 4 personas relacionadas con los teleclubs. Y con esto, si causé algo de curiosidad y me queréis preguntar algo más o leer mi tesis o venirla, ya, pero no os molesto más y luego en la comida hablaremos de más cosas. Nada, gracias. Exacto. Está aquí na sala o director da tese de Oliva, co cal, pois, posible, está sentado con Carmen Mallugo, posiblemente teñas moito que comentar con él tamén. Sí, vamos a dar paso a Ariana Fernández Palomo, que nos va a hablar sobre las mujeres que faltan en la foto. Sesión 1, sesión 1. ¿Lo tienes? Sesión 1. Me he ido de aquí. Vete para atrás. Ahí. Y aquí para presentar. Sí, la tengo aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, compañeros. Yo he tratado, ya que yo traigo solo una pieza dentro de lo que sería mi tesis, algo muy concreto, porque os vais a sorprender, igual que me estoy sorprendiendo con los compañeros, los análisis con perspectiva de género han empezado este siglo. Hasta entonces no existíamos, no existe la perspectiva de género. Me cuesta muchísimo encontrar, y aunque ha habido olas feministas, ya sabéis, distintas desde los años 60, lo que es académicamente no se han hecho estudios de ningún tipo, ni medioambientales ni de comunicación. Aquí hay un campo tremendo, ni en comunicación comunitaria, ni en comunicación clásica, ni en historia, etcétera, etcétera. Falta
falta hacer los análisis con perspectiva de género. Como tenemos muy poco tiempo, aquí habría que hacer una reflexión. ¿Por qué hacer análisis con perspectiva de género? Pues porque, por ejemplo, hablando de estadísticas, si no sabes si en el cómputo general de las muertes del año pasado X son por violencia machista, no estás haciendo una buena foto ni analizando bien la realidad del mundo. Y yo me he encontrado estudios sobre la ciencia, que es mi campo de expertise, yo soy farmacéutica, por eso era un rápido justificar qué hago yo aquí, porque soy farmacéutica, y iba a hacer la tesis sobre otra cosa, y a raíz precisamente de entrar en contacto con las radios comunitarias, con tener un programa en CUAC, la cambié completamente, porque me di cuenta que lo que a mí me divertía, que era hablar de ciencia con científicas, resulta que no estaba viéndose reflejado en los medios que consideramos más tradicionales, no comunitarios. Y me pregunté, al principio partía de una falsa hipótesis de es que no las hay, no debe haber muchas, y entonces por eso salen más los hombres, porque acá, como quien dice, acabamos de llegar en este siglo casi al mundo o académico, científico. ¿Y qué va? Te pones a bucear como tú buscando puebliños y teleclub, y tenemos historias de científicas desde 3.000 años antes de la era cristiana. Es decir, hay científicas por todos los lados, como no podía ser de otra forma, porque somos más de la mitad de la población. Entonces, os traigo esta foto inicial para establecer también un debate y una reflexión con vosotros. Ya os digo que, un poco como con mis compañeros, yo también tengo, perdonad, el rollo de metodologías cualitativa, cuantitativa, etcétera, etcétera, pero esto es una pieza para solamente uno de los aspectos que van en mi tesis, y es las imágenes, lo poderosas que son en las narrativas públicas. Lo que nos hace sentir quién es el prota o la prota de la película suele ser un impacto de una imagen. Ya lo estáis viendo incluso por cómo son las redes sociales. Y hablando de imágenes, que es la pieza que traigo hoy, si ya se hizo un estudio de cuando a alguien le haces dibujar en los colegios, hay un estudio en Harvard, cómo conciben, y además en inglés no hay género, con lo cual es más difícil condicionar cuando dices dibuja un científico, porque aquí tienes que decir científico o científica, pero allí no hay género, hablas en general, casi todos los niños han dibujado algo parecido a esto. Y me hace gracia porque hay dos tópicos, dos estereotipos. Uno, que la ciencia la hacen los hombres, y dos, que la ciencia está para el mal. Y casi siempre los científicos son malos y maquiavélicos. Bueno, curiosamente, independientemente de ideologías, gracias a la comunicación un poquito más especializada, y la verdad es que en España, pero esto es tema de tesis y no me voy a extender, no hay mucha tradición de información científica traducida, lo que sería el tercer género, falta muchísimo desarrollo. Los países anglosajones tienen muchísimo más desarrollo en lo que es la divulgación científica y la especialización. Pero bueno, en cualquier caso, en España llevamos un par de décadas, 3 décadas, en donde nos empezamos a especializar y volvemos a lo mismo, sin perspectiva de género. Como lo mío es tema de foto, voy a ir muy rápido. El método científico, cualquiera de nosotros lo estamos practicando, es observar, preguntar hipótesis, experimentar, hacer un análisis de datos y unas conclusiones. Y veis ahí una cosita que se llama divulgación, es lo que voy a hacer hoy. Hoy no voy a hacer algo muy académico, voy a divulgar una de las conclusiones de mi tesis. La divulgación es necesaria, muchas veces yo hago este tipo de charlas para las propias científicas, porque a veces se queda todo lo que descubrimos en el entorno académico, y la sociedad, que es la que financia habitualmente la ciencia en la academia, no percibe lo interesante que son nuestras investigaciones y cómo repercuten en la evolución y en el cambio. Volvemos a narrativas. Si no narras, si no cuentas, no te llevas el gato al agua, no eres el prota. Y no se trata de ser protas individuales, sino lo que estás defendiendo tiene que llegar a todos. Por eso me importa mucho que esta conferencia tenga ese cariz de divulgación. Me quedo con la frase, lo de que no se sorprende si en algún momento la sociedad nos da la espalda y no simpatiza con nuestras demandas, porque tenemos, antes de pedir, decía Luis Monteliu, que dar. Y por eso, aunque hoy seamos muy poquitos en la sala, creo que es muy importante tener este tipo de intervenciones en las que nos comuniquemos y aprendamos unos de otros, y que lo hagamos un poco cercano. Y vamos a ver quién divulga más, hombres o mujeres. Aquí es una mesa de equidad, somos 3 y 3.
y 3 que estamos haciendo tesis, 3 que están, bueno, tú ya la presentaste, Isa, disculpa. Y hay una equidad, pero la realidad que me encuentro es que al doctorado llegan un montón de mujeres, pero en las cúpulas de las oficinas y de los sitios donde se cobra. Los sitios donde te pagan por hacer lo que haces suelen estar los hombres. De hecho, esto es muy gráfico, es que vuelvo a repetir que mi trocito, mi pieza es sobre la imagen. Me imagino que muchos habéis acudido y conocéis el proyecto Naucas. Para quienes estéis aquí de otros países y no lo conozcáis, es un proyecto que surge en el País Vasco y es un proyecto de divulgación científica, contar la ciencia como si fuese una charla TED en menos de 10 minutos. ¿Os dais cuenta del panel, no? Pero, vale, es obvio que dominan los hombres, pero yo me pregunté, ¿es solo porque, a pesar de que hemos hecho análisis de perspectiva de género, no quieren que salgamos o hay algo de inhibición? Y hay un poquito de las dos cosas, no quiero adelantar. Las mujeres divulgamos menos no solo porque haya una tendencia patriarcal a que no se nos cuente o que no se nos llame. Divulgamos menos por varias razones. Porque somos el país con más mujeres científicas, el tercer país con más mujeres científicas y el quinto con mayor paridad entre hombres y mujeres. Este es un dato real. Y la divulgación debería ser no solo una cuestión para que la sociedad perciba lo que estamos haciendo es útil, sino incluso como un ejemplo, porque vuelvo a repetir, si la narrativa de poder siempre la muestra un hombre, las vocaciones se van a perpetuar en los hombres y no va a haber ejemplos de cambio y no van a ser transformadores. Pero tiene que ver, y yo cuando hago esta conferencia rápido hablo de la felicidad. Si para dedicarte a algo tienes que ser casi un héroe combatiente, pues a lo mejor no te apetece y te apetece ser otra cosa. Y las mujeres divulgan menos porque todos queremos tener sentido de pertenencia y no está bien visto entre nosotras o entre la sociedad esa imagen de mujer aburrida y de mujer que de alguna forma está metida entre libros y que no es feliz y que no siente esa felicidad en lo que hace. Y por eso ellas mismas se inhiben porque no tienen sentido de pertenencia. Y es una de las razones. Mira, esta es una foto, estoy harta de la foto de la toja, no sé vosotros, os voy a poner en contexto. Llevamos 3 años en la que los periódicos nacionales e internacionales titulan que las mentes más brillantes se dan cita en la toja y la foto es esa de ahí abajo. Es esa. Nos hemos quejado las asociaciones, yo pertenezco a Ejecutivas de Galicia y a la Ciencias Femenino, que se ha convertido en una asociación, y nos hemos quejado, hemos hecho protestas formales. Esa es la foto que sale. ¿Sabes lo que nos dicen? Que en el panel hay mujeres, que no nos mosqueemos, que tenemos la piel muy fina. Que en el panel hay mujeres. Digo, voy a decir, dan ganas de decir, pues ponlas en la foto, porque la mayoría de la gente se queda con esta foto, no va a entrar, no está asistiendo a las reuniones de la toja, que son elitistas de Atocha. Disculpad, bueno, estaba haciendo... a lo que voy es que la imagen vale más que 1000 palabras, por eso me he quedado y me he centrado en las imágenes. Se dan cosas como, por ejemplo, un congreso de lactancia materna donde los panelistas son todos hombres, un congreso de ginecología también con todos hombres, pero ¿qué estamos haciendo? Esas son las imágenes que nos estamos comiendo todos los días. Podría sacaros, porque lo estoy recopilando en la tesis, más de 200 en todo el mundo donde los panelistas de cualquier tema son hombres. Parece que de lo importante solo se habla, por eso es importante hacer análisis con perspectiva de género, solo hablan ellos. Así que, claro, yo voy a concluir porque teníamos 10 minutos y me quedan 15 segundos. Os voy a resumir cuáles son las razones. Esto viene de un estudio, bueno, es que es tema de tesis, vamos, o sea, no voy a deciros ahora, pero bueno, una de las razones por las que se sacan menos a las mujeres y sale menos en la foto es por la costumbre, la fuerza de la costumbre. Los periodistas no tienen las agendas actualizadas y cuando tú tienes que hacer todos los días una información, tiras de agenda. Esto se ha solventado. La agencia SIN
la agencia AMAT, las mujeres dedicadas a la tecnología, Investigal, que son las investigadoras gallegas, les han facilitado a los periodistas listados de mujeres científicas en todos los ámbitos, y digo en todos los ámbitos, sociología, historia, todos los ámbitos, para que no digan que es que no las hay, para que las encuentren rápido. Hay una labor de pedagogía también para las mujeres para que se ponga, que sería el síndrome de la impostora. A veces las llamas y no quieren aparecer, porque llevamos muchos siglos de cultura de no aparecer en la foto. Y entonces, pues hay que dar cursos, hay que estar en estos foros y hay que decir que des un paso adelante, que hables y ayudarlas. O sea, hay que enseñar habilidades de comunicación y darles, por eso he sido rápida, hablé de la reflexión de lo importante que es que la científica perciba que debe divulgar, que se debe a la divulgación, que dé un paso adelante, que no se inhiba, porque le da vergüenza ser prota, porque le da vergüenza, es el síndrome de la impostora. Y la segunda razón, esto está ordenado científicamente, no os he explicado la metodología porque tenía 10 segundos. La segunda razón es porque casi todos los congresos se hacen en horario extracurricular. Y aquí tenemos a Yoshi con su niño. Si tú, por cultura, eres una persona con doble y triple jornada porque te interpela hacer la cena, te interpela cuidar a los mayores y te interpela cuidar a los niños, si los congresos se hacen los fines de semana y las reuniones de este tipo se hacen en los after work o antes de desayunar, tú estás implicada en esa tercera y cuarta jornada, con lo cual las mujeres brillan por su ausencia porque son las que están históricamente acarreando con eso. Basta ya, hay que acabar con eso y hacerlo en jornadas curriculares. A mí esto me cuenta para la tesis, por eso vengo, me tiene que contar y tiene que ser que cuente, porque si no, de lo importante hablan los hombres. Yo ya he terminado. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a David Gallego. A ver. Bueno, voy a ir presentando mientras David va poniendo su presentación. Nos va a hablar David Gallego de Onda ODS, un proyecto de divulgación de la Agenda 2030 a través de las radios comunitarias. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, como ha comentado la compañera, este es un proyecto Onda ODS que estamos realizando desde distintos colectivos a nivel nacional y que pensamos que es un ejemplo interesante de cómo la comunicación local puede ayudar a difundir bueno, unos conceptos globales, ¿no? Por eso aquí al final he puesto un título que era un poco diferente al que pusimos inicialmente, porque se trata de llegar a esa concienciación global sobre un tema que es de interés, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde esa perspectiva local, que pensamos que es muy necesaria y que es la única que de verdad puede conectar con la gente y más en un concepto como el de los ODS, que creo que realmente es muy desconocido y que, bueno, lo voy a comentar luego más adelante, ¿no? Pero la mayoría de la gente le habla de los ODS y no terminan de saber qué es, no le ven una aplicación real en su día a día y pensamos que es interesante que la gente conozca que existen estos objetivos, aunque se puedan ver como un poco inalcanzables, porque de hecho la crítica que se le puede hacer, ahora son los objetivos para 2030, pero antes eran los objetivos para 2020 y antes de eso fueron los objetivos del 2000 y siempre se van posponiendo y nunca se llega a ellos, ¿no? Y sin embargo luego encontramos muchas veces en los foros incluso bueno, asociados al extremismo, ¿no? A la extrema derecha, que se culpa a los ODS de toda clase de calamidades, ¿no? Bueno, es que esto es la Agenda 2030, es que nos quieren imponer una Agenda 2030 y la gente no sabe realmente, te dicen no, yo estoy en contra, es que a mí esto me parece mal y la mayoría de la gente no sabe lo que es la Agenda 2030, no sabe por lo que está luchando. Entonces a mí me parece que es muy interesante que desde los proyectos de comunicación local y comunitarios participemos también en llegar a difundir mejor esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es este proyecto Onda ODS? Esto me permitís que lo he sacado un poco de la propia web del proyecto, ¿no? Pero creo que aquí está muy bien explicado, que es esa apuesta por llegar a ese tema de justicia global desde una comunicación local, ¿no? Entonces, bueno, tenemos más de 240 medios locales de 11 comunidades autónomas que están participando en esto, una buena parte de ello en la red de medios comunitarios, a la que yo bueno, represento desde el pasado también congreso que hicimos en mayo, y que va a haber al final pues, unos 300 programas de audio y vídeo sobre medio ambiente, equidad de género, lucha contra las desigualdades, cambio climático. De estos la REM hace 60 programas de audio y 15 audiovisuales, que es con lo que participamos desde la red de medios. Y luego bueno, también va a haber 2 eventos estatales, bueno, uno de ellos ha sido ya en Sevilla,
y 12 ciclos de formación, de los que también desde la REM vamos a organizar 3, luego entraremos un poquito más en esto, porque la idea es ir precisamente a esos ejes, ¿no? A lugares despoblados, a mujeres rurales y a temas de concienciación sobre el medio ambiente y sobre el cambio climático, que fueron los que elegimos como los principales que podían interesar también a la ciudadanía, ¿no? Esto, como digo, es un proyecto que se ha hecho entre diferentes entidades, ¿no? ¿Quién participa aquí? Como decía, bueno, está EMA-RTV, en la que lo ha impulsado principalmente, que ya la mencionó antes también el compañero, es la Asociación de Emisoras Locales y Comunitarias de Andalucía. Yo vengo también de Onda Color, que es una radio comunitaria de Málaga, y ahí estamos también metidos dentro de ese proyecto que es EMA-RTV, ¿no? Que son principalmente emisoras municipales, pero también hay una presencia de radios comunitarias que tenemos que defender y que poner en valor, porque es importante llegar también a esa comunicación local. Luego, bueno, Radiodifusión es EMUGA, ¿no? El equivalente, digamos, galego de EMA-RTV. Tenemos también, bueno, la red de medios comunitarios, obviamente, que es por la que estoy yo aquí. Tenemos la Radiotelevisión de Cardedeu, que es una de las pioneras, una de las grandes emisoras comunitarias en España, y la Xarxa, que es una iniciativa catalana, bueno, que presta servicios de comunicación a muchos medios pequeños locales en su ámbito, ¿no? Entonces es interesante que yo creo que 5 entidades grandes, 5 entidades que tienen que tener más presencia también en la comunicación a nivel nacional, pues nos podamos unir para sacar adelante un proyecto como este, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativa que nos ponemos a trabajar juntas, diferentes entidades, yo creo que son muy interesantes, porque al final necesitamos estar ahí, necesitamos apoyarnos y tiene que haber esa confluencia, ¿no? Entonces, para mí esto es una parte muy importante. Estuve debatiendo si poner esta diapositiva, pero como he dicho antes, la gente no sabe lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, tú le dices a la gente, ¿quién puede estar en contra del hambre cero? ¿Quién puede estar en contra de acabar con la pobreza? ¿Quién puede estar en contra de que haya una educación de calidad, de que haya igualdad de género, de que haya cosas que son básicas? Porque esto, los ODS, si te paras a verlos, y tú puedes meterte en la web de la ONU y leer de qué van los ODS, realmente es muy simple, son cosas muy de sentido común. No puede haber pobreza, no puede haber desigualdad, tiene que haber igualdad de oportunidades para las mujeres, tiene que haber unas comunidades locales fuertes que den servicio a la gente. Entonces, es realmente preocupante ver cómo esto se convierte en un caballo de batalla para la extrema derecha, por ejemplo, ¿no? Y hablan en contra de los ODS cuando... Y mucha gente se sube esto, ¿no? Y dice, los ODS, pues, yo estoy en contra, a mí esto, ¿de qué va este tema de los ODS, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante recordar esto. ¿Quién puede estar en contra de cosas tan sencillas como estas? Lo difícil, desde luego, es llegar a que todo esto se cumpla y llegue a algún sitio, ¿no? Entonces, ahí es donde está lo difícil. Por eso, Onda ODS, su proyecto es trasladar a la ciudadanía estos retos globales, ¿no? que tienen que afrontar. Y la importancia de la participación ciudadana, porque estos proyectos no se van a hacer solos, ni podemos esperar que venga la Administración a llevarlos a cabo, sino que tienen que partir de la propia ciudadanía, del propio tejido social y asociativo. Por eso, esos objetivos abstractos no hay que aterrizarlos a los retos locales, ¿no? Se tiene que ver en el día a día de la gente, y ahí es donde los medios comunitarios y los medios locales pues podemos entender mejor esos códigos culturales territoriales, esa identificación de la ciudadanía con los objetivos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde es muy interesante que entre este proyecto, ¿no? Traía aquí también algún ejemplo que tiene en común hablar de iniciativas por el aire limpio en Gijón, hablar del plan comunitario Proyecto Hogar de Palma Palmilla. Este me toca muy de cerca porque, como digo, yo vengo de Onda Color, en Málaga, y este plan comunitario, pues somos parte de él, desde Onda Color, ¿no? Entonces, pues, esta pieza en concreto, pues, parte desde Onda Color. O hablar, por ejemplo, del claustro virtual de coeducación, de Clavico, que es una asociación que está en Madrid. ¿Qué tienen en común hablar de estas 3 cosas dentro de Onda ODS? Pues que es una articulación a partir de medios locales, que yo creo que es lo más importante de esto. Es decir, que son los medios locales los que pueden entender mejor los retos, los que pueden estar cerca de las preocupaciones de la gente, y por lo tanto pueden identificar esas iniciativas y esas problemáticas que van a ser más interesantes para la gente, para la población, y esos temas que puedan preocupar, ¿no? Por eso se eligieron unos ejes fundamentales, hemos visto son 17 objetivos, y bueno, quisimos centrarnos en algunos de ellos, ¿no? La emergencia climática, la brecha de género y el despoblamiento del mundo rural, ¿no? Que nos parecían que eran algunos de los más acuciantes y de los que necesitaban mayor atención, ¿no? Y también que podían ser pues, más interesantes para la ciudadanía. Entonces, esto por un lado, piezas sonoras que se van a emitir en todas las redes, y también se va a crear una plataforma online, Sonando Local, que bueno, está un poco en fase de pruebas, realmente se va a presentar realmente a principios del año que viene, pero va a ser una plataforma que está creada ya también a futuro, porque la idea es que las entidades locales y las entidades comunitarias sigamos participando en Sonando Local y que se convierta en una herramienta fuerte para difundir la comunicación comunitaria. Pero esto es verdad que es algo que todavía está en inicio y que esperamos que tenga ese objetivo.
contenido. Luego también tenemos piezas audiovisuales, que van a ser esos contenidos breves, y esa distribución a través de Internet. Esto también estamos ya trabajando en estas iniciativas. Y luego hay una parte de ciclos formativos, ¿no? Que se van a hacer esos cursos que desde REN pues, los vamos a realizar más pensando en zonas rurales, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en iniciativas como Radio Valdivieso, que es una iniciativa de Castilla y León que es muy interesante, porque es una radio prácticamente, bueno, está entre local y comunitaria y que está muy apegada a ese terreno, ¿no? Una zona que es muy inaccesible, vamos a decir, que se cuesta llegar porque verá que no hay en España un transporte público fácil, ¿no? Para llegar a algunos lugares. Y Radio Valdivieso pues, puede estar ahí en esa comarca que está un poquito aislada, y pensamos que es interesante darle voz y esa visión del mundo que pueden tener desde Radio Valdivieso, el poder de lo pequeño que le dicen ellos, pues que llegue también más lejos, ¿no? Entonces la idea es cubrir ese reto de alfabetización mediática y digital, porque al final se trata de darle a la gente que va a participar en estos cursos las herramientas para comunicar. Y sobre todo queremos enfocarlo a mujeres del ámbito rural que están haciendo iniciativas, que están haciendo muchas cosas allí y que, como decía también la compañera, pasan desapercibidas, ¿no? Entonces queremos darle también ese protagonismo a las mujeres que están en zonas rurales y que están llevando a cabo iniciativas. Y la idea de estos talleres, pues al final es dar esa herramienta a esos grupos de mujeres y a estas personas del ámbito rural para que comuniquen lo que hacen y para que llegue lo que hacen a más gente, para que llegue a conocerse, ¿no? Entonces vamos a estar ahí, como digo, sobre todo esperamos en Radio Valdivieso, estamos también probablemente en Asturias, estamos viendo también en Canarias, y la idea es que estos talleres pues se hagan de aquí a poquito, ¿no? Anunciaremos para que quien esté interesado también pues pueda estar al tanto de este tema, ¿no? Y luego hay otra idea muy importante de ODS, que es lo que ya empezaba diciendo, bueno, creo que me queda ya muy poquito, que es el objetivo 17, que se llaman las alianzas, ¿no? El trabajo en red. Y yo creo que es muy interesante, por lo que decía antes, ¿no? Que tenemos que tener ese modelo de colaboración a nivel nacional que ahora mismo no existe. Tenemos redes que están funcionando de manera separada, que no terminan de colaborar juntas, porque es difícil colaborar juntas. Y de hecho, damos fe, yo creo, la gente que estamos en la red de medios comunitarios, de que ha sido complicado unirnos y colaborar y funcionar. Pero yo creo que es un esfuerzo que merece la pena y que tenemos que llevar adelante, porque es esa colaboración la que nos va a dar más fuerza y la que nos puede llevar más lejos, ¿no? Por eso, bueno, esta plataforma específica que decía lo de Sonando Local, y que tenemos, bueno, que el trabajo va a continuar a través de otros proyectos, ¿no? De hecho, se ha aprobado ya un Onda ODS 2, que va a ser la base para continuar trabajando en estos proyectos, e incluso tenemos alguno más que está en fase muy inicial, todavía no se puede decir nada, pero desde EMA y bueno, la REM y EMUGA pues seguimos trabajando en más proyectos en los que podemos colaborar y que yo creo que van a ser interesantes para seguir acercando esa comunicación local de base que hacemos en las radios comunitarias, esas historias que normalmente no se cuentan, que lleguen y que se escuchen y que estén donde deben. Y veo que me he pasado de los 10 minutos, o sea que podemos dejarlo aquí. Nada. Pues ahora vamos a dar paso ya a la última, a Isabel Lema Blanco, que nos va a hablar sobre el tratamiento de la salud pública en las radios comunitarias. Vale. Bueno, pues voy a presentar un proyecto, que es un proyecto que hemos estado haciendo este verano y todavía tenemos unos resultados que podemos presentar, pero que no son los resultados completos, ¿vale? El objetivo de este proyecto deriva de todo el tratamiento que han realizado los medios de comunicación convencionales de los problemas de salud pública, especialmente derivados del COVID, ¿no? de lo que ha sido la pandemia de la COVID-19, y lo que hemos visto que ha generado muchísimos problemas sociales, muchísimos problemas de bulos, muchísimos problemas de generación de ansiedad para la sociedad a través, o sea, se ha generado todo eso gracias también a las malas prácticas, en algunos casos, de los medios de comunicación. Entonces, reflexionando un poco sobre cómo los medios de comunicación en general tratan la salud pública, las temáticas de salud pública en un amplio aspecto, pues
pues quisimos analizar cómo lo hacen las radios y las televisiones comunitarias, los medios comunitarios, para encontrar también pues, ejemplos de buenas prácticas de las cuales pues, podemos aprender. El punto de partida de este proyecto es un proyecto de investigación-acción sobre el tratamiento de la salud en los medios de comunicación que está enmarcado en un proyecto europeo que es el European Excellence Exchange in Journalism. Es un euroenfoque de alfabetización mediática informacional para el empoderamiento cívico en salud pública. Por eso decimos que es un proyecto de investigación-acción, porque por un lado analizamos qué es lo que se hace, cuáles son las experiencias que tenemos, para luego desarrollar un proyecto de formación y de transferencia de este conocimiento a los propios medios comunitarios. Es un proyecto europeo que coordina una asociación austríaca que se llama COMIT, que algunos de vosotros conocéis, y en el que colabora también el Community Media Forum Europe, y yo he colaborado porque el COMIT me contrató, entre comillas, o nos pidió, entre comillas, pues que hiciéramos este trabajo de investigación en el caso español, el estudio de caso español. ¿Cuál es el objetivo? Pues conocer experiencias de los medios libres y comunitarios sin ánimo de lucro en la cobertura de los temas de salud pública, identificar casos de buenas prácticas comunicativas en el contexto estatal y extraer esos aprendizajes sobre las formas más adecuadas para abordar la información sociosanitaria con el fin de mejorar las competencias de la ciudadanía. Siempre vamos enfocados a cómo podemos informar y educar mejor desde los medios comunitarios a nuestras comunidades de referencia, en temáticas especializadas, porque la temática de la cobertura de la salud es muy parecida a la cobertura del medio ambiente, de la ciencia y de la tecnología, e incluye todos los sesgos, como bien pues, nos explicaba Ariana. ¿Cuál es el método? El método pues es una compilación estructurada y coordinada de diferentes técnicas de investigación, desde el análisis documental, hemos hecho una encuesta online, entrevistas a expertos en el ámbito de la salud que no forman parte de los medios, entrevistas a directores y productores de programas sobre salud pública en radios comunitarias, entrevistas a gerentes de radios comunitarias y luego una identificación, un análisis por parte de los investigadores de buenas prácticas y una extracción de recomendaciones para un futuro taller formativo sobre cobertura de la salud. La muestra en el Estado español no es muy extensa, hemos hecho un cuestionario online que distribuimos en el verano, del cual obtuvimos únicamente 13 respuestas, pero bueno, a nosotros nos han servido para hacer un mapeado de por dónde van los tiros, ¿no? 2 radios comunitarias de Galicia, una radio de Andalucía, una radio de Euskadi, una de Castilla y León, una de Comunidad Valenciana y 7 radios comunitarias en la Comunidad de Madrid. O sea, hay algo ahí en la Comunidad de Madrid, hay una conexión entre las radios comunitarias y el sector sociosanitario que permite, o que es un caldo de cultivo, genera pues muchísimas experiencias de educación para la salud a través de los medios, que luego pues, en esta encuesta se plasma de diferentes maneras, ¿no? También hemos realizado entrevistas y hemos analizado estudios de caso. Hemos analizado estudios de caso de Onda Color en el distrito de Palma-Palmilla, en Málaga, Onda Merlín Comunitaria. Onda Color, acaba de estar aquí David presentando otro proyecto distinto. Onda Merlín Comunitaria, pues ayer por la tarde estuvo un representante de Onda Merlín presentando un proyecto distinto. Hoy por la tarde estará también Quack FM, evidentemente, y también pues el caso de Radio Almenara, que es otra radio madrileña, pero de un distrito diferente, el distrito de Ventilla. Y también hemos entrevistado a expertos, por ejemplo, el director de UDC Saudable, y que forma parte del Consejo Gallego de Bienestar Social de la Xunta de Galicia. No hemos tenido demasiado tiempo tampoco para llegar a lo que es el Ministerio de Sanidad y hacer una entrevista con un experto en comunicación del Ministerio de Sanidad. No descarto pues llamar al doctor Simón, por ejemplo, ¿no?
¿Cuáles son los resultados de la encuesta? Pues los resultados de esta encuesta, que os digo que son 13 emisoras de las casi 40 que conforman la red de medios comunitarios, lo que nos muestra es que hay muchas emisoras, casi 10 emisoras, que cuentan con uno o varios programas sobre salud pública. Oye, que cuál está bastante bien. Que aquellas que no lo hacen, además, están muy interesadas en contar con programas o con secciones especializadas dentro de los programas. Muchas veces las radios no tienen un programa especializado sobre salud, pero sí que la salud es una sección especializada dentro de un magazine o dentro de un informativo. Entonces, bueno, es interesante porque esto habitualmente no ocurre en los medios convencionales, ¿no? Pensamos en los informativos pues, de la cadena SER o de la Radio Galega y la salud pública no está presente de una manera permanente, de una manera semanal o quincenal como lo tenemos nosotros. Pero además también trabajamos o preguntamos sobre otros contenidos, como puede ser la alfabetización mediática, el medio ambiente, la ciencia, la tecnología y, como veis, la educación, la economía. Como veis, pues la salud pública es lo primero. La tecnología, pues también debería de ser, creo, desde mi punto de vista, una temática bastante presente en los medios de comunicación, pero no lo está. Está en esa columna verde de no, pero estaríamos interesados, ¿no? Y lo que me sorprende es que algunas emisoras han dicho no nos interesa esta temática, nos interesa la temática de la educación, nos interesa la temática de la economía, pero si la economía lo es todo, lo mueve todo, ¿no? Entonces la educación en economía también es importante. Luego le preguntamos, ¿y en vuestro medio de comunicación emitís contenidos propios que estén producidos por los siguientes colectivos? Jóvenes, personas de la tercera edad, educadoras, científicas o personas expertas en el sector sociosanitario o expertos tecnológicos. Bueno, pues como veis, jóvenes sí, personas de la tercera edad sí, educadores sí, pero cuando vamos a los científicos, científicas, pues ya baja mucho menos la presencia de estos colectivos en los medios comunitarios. Con lo cual también esto es una llamada de atención parecido a lo que comentabas tú, ¿no? ¿Por qué no estamos divulgando en los espacios en los que sí nos abren las puertas, los micros, etcétera, etcétera? Lo mismo con los expertos tecnológicos. ¿Estaríais interesados en participar en un taller formativo? Sí, pero sí es online. ¿Vale? El tema del COVID ha generado que además nos pongamos cómodos, ¿vale? Bueno, ¿y qué buenas prácticas hemos identificado? Hemos identificado proyectos que tienen una trayectoria en información de salud pública que son increíbles, que cualquiera de ellos podría estar presentando una ponencia sobre su experiencia y no descartamos organizar un sarao sobre salud pública en medios de comunicación o sobre salud en general. Ejemplos: Ábrete Camino, un programa de OMC Radio en colaboración con el Centro de Rehabilitación Psicosocial Los Cármenes en Madrid. Es un programa de salud mental conducido por personas que están diagnosticadas con problemáticas de salud mental. Muy en la línea también pues, de otros proyectos que se han desarrollado en el Estado español y en otras comunidades a nivel global, ¿no? El Árbol de la Vida, esto es también un ejemplo de muchos programas o muchos productos que hay en otros medios comunitarios. Un doctor o doctora que además de su tiempo en la consulta primaria, dedica su tiempo libre a hacer un programa de radio, una radio comunitaria, para informar sobre salud a su comunidad de referencia, o en el caso del Árbol de la Vida, como se emite a través de la emisora de EMA, pues en toda Andalucía. A mí me parece un trabajo espectacular. Un trabajo espectacular que desde las propias administraciones, desde su casa, no solo no favorecen, sino que además que le ponen trabas, ¿no? Cuidado Corazón, que es un programa de Quack FM en colaboración con la Asociación Española de Enfermería Cardiológica. Trajineros, otro proyecto de salud mental en Radio Almelada. Échale Papas, también de Radio Almelada, pero con personas... esto es producido con el Centro Ocupacional Pintor Rosales de Madrid, con personas con diferentes discapacidades. Radio Prometea, que es de Quack FM, ya no está emitiendo, pero que también es un proyecto muy potente porque a través de este programa de radio se conformó la asociación Radio Prometea,
que es una asociación que aúna personas diagnosticadas y que tiene unos objetivos de integración, pero sobre todo de normalización de este colectivo. Y también he tenido que poner la ciencia en femenino, que aunque la ciencia en femenino es un programa de divulgación sobre ciencia, realmente tiene un enfoque de salud de la mujer en casi todos sus programas, que es un componente fundamental y que había que ponerlo. Resultados y discusión. ¿Cuáles son los tópicos de análisis de todo este trabajo? Y con esto voy concluyendo. Lo que vamos a presentar es cómo se organiza y se presenta una buena cobertura de salud pública. ¿Cuáles son las características dentro del contexto de medios comunitarios? ¿Cuáles son los obstáculos para brindar una buena cobertura y cómo se pueden superar esas dificultades? Bueno, hemos identificado 3 obstáculos. Nuestros informantes han identificado 3 obstáculos. 1. Falta de tiempo y de recursos humanos para hacer una buena producción. Como somos voluntarios y voluntarias, lo hacemos en nuestro tiempo libre, pues entonces, y nuestras instituciones de salud para las que trabajamos les interesa la divulgación y la educación sanitaria fuera del contexto de 8 a 5, no les interesa nada, pues desde luego lo que tenemos es muchísimas dificultades para hacer una buena producción. Luego, la COVID-19. La COVID-19 ha hecho que algunos de estos proyectos muy potentes hayan tenido que desaparecer. El personal sociosanitario ha pasado pues con una situación muy fastidiada y entonces pues se han volcado bien en su trabajo y horas extras y horas extras y horas extras o han decidido parar el proyecto durante una temporada. Y en tercer lugar, y esto me parece la leche, reluctancia de las propias administraciones sanitarias a participar en los medios. Es decir, yo soy un doctor o una doctora, tengo un programa de radio, quiero entrevistar a un colega que es experto en esto y no puedo hablar directamente con él. Tengo que mandar un correo electrónico, presentar una instancia al director del hospital, el director del hospital me tiene que autorizar y después de 2 meses de espera, entonces yo ya te puedo traer a mi programa. Entonces, si el hot topic, si el tema de tratarlo esta semana es esto, porque ha pasado un caso concreto en, pues no sé, de gripe en este barrio, de lo que sea, yo tengo que esperar 2 meses para hablar con el experto en gripe de la comunidad local. Eso es, y esto es intencionalmente. Y me lo ha contado gente de Madrid, me lo ha contado gente de la comunidad andaluza, me lo ha contado gente de diferentes comunidades con diferentes gobiernos, pero que las prácticas de la administración político-sanitaria es que sus responsables no salgan en los medios de comunicación. No te puedo prohibir hacer un programa de radio, pero te voy a poner todas las tramas posibles, ¿no? Finalmente, pues, y en esto estamos, elaboraremos unas conclusiones y unas recomendaciones finales para una mejor cobertura sanitaria. Muchas gracias por vuestra atención y ya... cualquier pregunta, aquí estamos.